Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Mi nombre es Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y junto con Rebeca Sánchez, que está a los mandos de las redes sociales y del control técnico de la plataforma, somos las organizadoras y moderadoras de la conferencia de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El webinar lo impartirá una de las adaptadoras del Baron para jóvenes, o más conocido como EQI Young Version, que es María Dolores Prieto Sánchez. Ella es catedrática emérita de Psicología de la Educación, directora del equipo de investigación de altas habilidades del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia. El objetivo del seminario es facilitar la aplicación e interpretación de la prueba, así como conocer el modelo teórico en el que se basa. A lo largo de la sesión podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que tenéis a vuestra derecha para poder pedir aclaraciones o consultas o ampliar información o lo que vayáis necesitando. Y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más repetidas o significativas para que las responda directamente María Dolores o Lola, como prefiere que la llamemos. Todas aquellas que no se puedan contestar hoy en directo las iremos respondiendo por correo electrónico en los próximos días. Para finalizar, os recordamos que tenemos un hashtag activo en Twitter para que podáis comentar, preguntar o decir lo que queráis sobre esta sesión, que es @webinartea. Así que, Lola, te doy voz y cuando quieras, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenos días para los países hispanoamericanos. Antes de la sesión quisiera agradecer a los niños y niñas de la región de Murcia y Alicante, de la Comunidad Valenciana, porque siempre nos han dejado trabajar con ellos, a los profesores, a los directores de centro, etcétera. También agradecer a TEA la iniciativa que ha tenido con la publicación de este cuestionario, que han sido muchísimos años de trabajo, tal y como podríamos apreciar a lo largo de la intervención. Este trabajo se inicia en 2003, como ahora ya veremos, con la asistencia a un gran congreso de inteligencia emocional, y ahora os voy a ir exponiendo el guión que aparece en el índice, la ficha técnica, en qué consiste el modelo de Rubén Baron, cómo se configura, cómo él configura su modelo, qué componentes incluye, por qué es un modelo mixto y qué ventajas tienen los modelos mixtos, qué son los cuestionarios de Baron. Además de estudiantes, tienen padres, profesores y los estudiantes, vuelvo a decir, que son 3 fuentes de información muy ricas para hacer una idea sobre la inteligencia emocional. Pasaremos un poco a describir las escalas, algunas orientaciones y la trayectoria profesional. Aquí hemos recogido la ficha técnica, que se puede decir que es una escala para niños, como lo podéis ver, de 7 a 18 años, que es muy fácil de pasar, aunque siempre el orientador, el psicólogo, el educador, la persona que sepa utilizar este modelo, debe saber por qué, cómo y cuándo lo va a utilizar. También hemos recogido aquí los diferentes autores de la versión española: la profesora Bermejo, la profesora Ferrandi, la profesora Ferrando, servidora y Marta Sainz también aparece. Y luego hay una breve descripción de la duración. Es un inventario que, de los más de 4.000 que llevamos actualmente pasados, es cierto que no ocupa más de 30 minutos. Son unas características de la inteligencia social y también de las de personalidad, que es por esto por lo que se incluye dentro de los modelos mixtos, y que todo este conjunto de componentes te lleva en principio al éxito en la vida. Y él también se inspira en una inglesa, Maggie Sadoka, quien ya en los años 50, empieza a hablar del bienestar psicológico, una cuestión que hoy nadie lo duda, ese bienestar social, ese bienestar psicológico, que toda la sociedad está comprometido.
También hay que remontar a 1872, cuando Darwin, estudiando la expresión emocional en la escala animal y en la escala humana, ve que hay una serie de parecidos, de semejanzas y de diferencias. Es curioso, como él dice, que aquellas emociones del miedo, la tristeza o el asco se da tanto en la especie humana como en la especie animal. Sin embargo, hay otras emociones, como es la vergüenza, la modestia, el sonrojarse, la timidez, etcétera, que es más de las personas que de los animales. Y en este sentido, aquí deberíamos de hacer una cita a Paul Ekland, quien en 1934 hace unos estudios muy interesantes que yo animo a aquellas personas que estén interesadas a ver cómo él lo va comparando las emociones con culturas diferentes. Y ahí nos sorprende cómo diferencias individuales, diferencias culturales, hay también diferencias en cuanto a la emoción. Pero es sin duda Thorndike quien en 1920 habla de la importancia que tiene la inteligencia social en las teorías del aprendizaje. Recordemos que es un psicólogo conductista, que es el de las famosas leyes del aprendizaje, se aprende por repetición, se aprende recompensando al niño, etcétera. Pero él tiene una frase que yo siempre se la repito a mis alumnos en el aula, y es que dice que los políticos, oradores, vendedores, profesores, etcétera, necesitan esa inteligencia social, que es la capacidad para optimizar la relación con los otros. Este tipo de inteligencia social es una de las personas que ya en 1920 mejor la definió. ¿Y quién nos recuerda a nuestro David Wesley y todas sus escalas de la inteligencia que hemos utilizado varios años, como la WISI, la WIS y la WISE para infantil, primaria, secundaria y edad adulta? En donde él dice, está muy bien esto de la memoria, está muy bien esto de la velocidad, está bien tal, pero ¿dónde nos hemos dejado los psicólogos los factores no cognitivos de la inteligencia? Y ahí hace una incisión en la importancia que tienen esos factores de la personalidad y esos factores de la inteligencia emocional. Y también él su base la coge en Citneo sobre el concepto de alicidinia. Este autor observa que hay personas que tienen esa inexpresión emocional, que por lo que sea, por problemas que le vienen de su personalidad, de su constitución, etcétera, prácticamente no expresan esas emociones. Con estas 5 o 4 referencias, él va a construir su escala, pero también hay que citar al famoso Gardner, quien en 1983 incluye en sus inteligencias múltiples lo que se llama la inter y la intrapersonal. Desde este momento digo, luego lo repetiré en las conclusiones, que hay un estudio excelente hecho por el grupo en donde hemos utilizado las escalas de observación de Gardner, sobre todo la inter y la intra, junto con las de Baron, para establecer aquellas relaciones y aquellos puntos en común que tienen los cuestionarios. Claro, pero si somos honestas y realmente estamos en el campo científico, los primeros que, aunque el primero que acuña el cociente intelectual, ese término es Baron, pero los pioneros en cuanto a el campo de la medición, del entrenamiento, etcétera, desde luego es Peter Salovey y Mayer. Estos autores, que siguen estando en Yale, con ellos la profesora Ferrandi, ya cuando estuvo haciendo la estancia allí hace tiempo, creo que fue por el año 2001 o 2000, tiene también la oportunidad de conocerles y traer también al grupo esa nueva sintonía, esa nueva
línea de investigación en ese año 2000 que se estaba empezando a aflorar. Yo sí que tuve la oportunidad en el 89, cuando estuve trabajando con Robert Sternberg en Yale, de escuchar a Goleman, que tenía un programa en la televisión americana, en una de las televisiones, sobre su bestseller. Y él realmente es el que ayuda a popularizar el concepto. A partir de estos supuestos, de estos autores, etcétera, cómo Baron va configurando su tesis. Él parece que empieza su tesis en 1985 y en el 1988 aproximadamente es cuando la acaba. Y él dice que el instrumento de evaluación que él ofrece, el Emotional Quoting Inventory para adultos, es el potencial. Y en esto sí que hay que poner acento, porque es aquello oculto que nosotros llevamos y que manifestamos a través de expresiones, reacciones, conductas, etc. Y este término él lo acuña en 1997. Posteriormente redefine su modelo y yo quiero que sobre todo nos paremos en la manera que él dice que es la forma global, activa y eficaz para cubrir demandas y presiones diarias. Ese estrés que llevamos continuamente, esa falta de adaptabilidad que a veces mostramos, etcétera, son dos de las componentes de las competencias que él va a incluir en el Baron. Pero claro, también tiene una peculiaridad su modelo, que por eso se llama mixto, es que incluye factores de personalidad que no están incluidos en el de Myers, Salov y Caruso, junto con las propias habilidades emocionales, como es la autorregulación que tú tienes de tus propias emociones, el autoconocimiento, esa inteligencia intrapersonal que tú tienes, y todo esto ha dado lugar a este modelo que no es porque quede reflejado también en el manual de TEA, no, es que actualmente es el que más se está utilizando dentro del contexto escolar por razones que luego diremos. Luego tenéis aquí otra definición que yo la he ido poniendo porque aquí sí que quiero resaltar esos factores no cognitivos y ese bienestar psicológico que ya lo cogió, como hemos dicho, de Maggie Hakoda y de algunos otros autores. Todo esto es lo que le lleva al autor a decir que ese potencial de realización es lo que te va a dar el éxito en la vida. Y como resultado propone su modelo multifactorial, con 5 áreas grandes de conocimiento y 15 subescalas que las va a ir poniendo cada una en esa área o componente, como ustedes quieran llamarle, o competencia. Los 3 niveles de la inteligencia emocional serían: el más interior es el intrapersonal, aquel donde nosotros tenemos todas esas emociones con las cuales nos queremos autoactualizar, aquellas que nosotros utilizamos para manejarnos en nuestro medio, que es la interpersonal, y el manejo que hacemos de los cambios, porque muchas veces tenemos unas emociones, pero tenemos que tener flexibilidad suficiente para decir, uy, esto no funciona, esto me está fallando, esto no es lo que yo debería de haber hecho, etcétera. ¿Qué es esa capacidad de flexibilidad? Que luego la veremos en la investigación. Esta transparencia también es muy útil porque aquí damos como una resumen de los distintos componentes, que es la intrapersonal, capacidad para sentirse a gusto con uno mismo, que vuelvo a decir que tanto esta como la interpersonal, él se inspira en Gardner, y la interpersonal, la capacidad que tiene de relación. Eso que decía Thorndike, los políticos, los maestros, la gente que está en contacto con otra gente, debe de tener esa inteligencia social que está compuesta por ambas dos. La adaptabilidad, que es aquella capacidad que ya lo decía también Darwin, lo decía Piaget, lo dice el mismo Robert Sternberg, capacidad que uno tiene para adaptarse al ambiente aunque éste cambie. Saber
darle la vuelta y saber que la adaptabilidad o la adaptación al medio es una cualidad de la inteligencia, no ya psicométrica, sino también emocional. Manejo del estrés, cómo nos comportamos ante situaciones estresantes. Nos estresamos más, tenemos esa capacidad para resistir al impulso, tenemos esa capacidad para serenarnos, pensar en la situación y responder de una manera más adaptada. Y el estado de ánimo, que es que muchas veces, pues, o bien somos optimistas o bien tiramos la toalla, cosa que él nunca nos aconseja ni nos anima. Hay dos escalas que sí deberíamos de prestar mucha atención. Lo digo sobre todo por los que vayáis a utilizar el cuestionario, que es el índice de inconsistencia, que aquí hay que ver cuando la puntuación es mayor de 10, algo está fallando. Y sobre todo la puntuación también, si es muy alta, de lo que se llama la impresión positiva. Ahí luego veremos los casos prácticos cuando hay que rebobinar y repasar bien la escala o bien complementarla con otras escalas que te pueden dar bastante información junto con esta. Y veremos ahora esas 15 subáreas, cómo él la ha dispuesto, y no solamente la ha dispuesto, sino que tanto los índices de fiabilidad como de validez encajan dentro de esos 5. En la intrapersonal, pues como ejemplo, esa asertividad, que esa capacidad de mantener tus pensamientos, aunque los demás digan una cosa y tú estás seguro, pero tienes también que ser flexible cuando realmente tienes que cambiar tu perspectiva. Yo quisiera de ahí resaltar la asertividad y la independencia, que es aquella capacidad de autodirigir tus propios pensamientos. Él no está siempre pendiente de lo que diga este, de lo que diga el otro, etcétera. Esas son para mí como dos subhabilidades, subcompetencias que son bastante interesantes. Dentro de la interpersonal es la empatía. A veces bajamos todos los días en el ascensor, subimos, vamos al supermercado, etcétera, y no nos paramos cuando la vecina o tal intenta decirnos algo, escuchar, ponerte también en su punto de vista, apreciar sus sentimientos, etcétera. Cuanto más los que trabajamos en la universidad con adultos, a veces la empatía también está fallando. Y de aquí también me gustaría resaltar la responsabilidad social. Siempre en un miembro tienes que ser, siempre en un grupo, perdón, tienes que ser un miembro constructivo y cooperativo. No se puede llegar a un grupo, en principio, destruyendo y cuestionando todo lo que se hace en el grupo. En cuanto a la adaptabilidad, yo quisiera aquí marcar la atención en dos subcapacidades. Flexibilidad, que esa capacidad que tienen los niños superdotados, los niños con alta inteligencia, de cambiar la perspectiva cuando no funciona. Es decir, hay emociones que no nos funcionan, hay conductas que tienen que ser cambiantes y entonces tú tienes que tener esa flexibilidad que tiene una gran relación cuando se utiliza el BCQNA con lo que se llama la apertura mental. Esta es una característica que nosotros hemos observado en los niños de altas capacidades. Y la solución a los problemas. No solamente identificarlo, no solamente definirlo, sino generar soluciones para llegar, valga la redundancia, a una solución feliz. En cuanto al manejo del estrés, está su tolerancia, situaciones adversas que siempre vienen, nunca faltan por desgracia, situaciones estresantes que tú tienes que ponerle esa tranquilidad para saber superarla. Y también aquí los superdotados suelen también en esta escala dar mayores puntuaciones, con lo cual los prejuicios en cuanto a la alta capacidad en muchas de nuestras investigaciones se han tenido que desterrar. Control impulsivo y el estado de ánimo, que es el optimismo y la alegría. Yo soy una persona particularmente que siempre veo
el vaso medio lleno, aunque esté que ya no le queda agua. Y la alegría, que es el sentirse satisfecho con uno mismo. Y aquí les hemos puesto algún ejemplo de ítem, pero en el manual los tienen todos y por supuesto en la escala del estudiante. En tarea personal, puedo describir mis sentimientos con facilidad. Está aludiendo a tu interior. Interpersonal, me importa lo que sucede a otras personas. Es uno de los más representativos. Manejo del estrés, me enfado con facilidad, con lo cual luego hay ítems que hay que darle la vuelta, eso está muy bien explicado en el manual, o puedo estar tranquilo cuando estoy enfadado. Estado de ánimo, me siento bien. Adaptabilidad, es fácil para mí entender cosas nuevas y no tengo días malos, impresión positiva. Bueno, esto no sé quién no tiene días malos. Es verdad que no todos los días son malos. Y luego, a continuación, esta es la curva famosa de Gauss, en donde sí que quiero que prestéis atención porque me da paso para la siguiente transparencia. Ya como él decía, el famoso Gauss, de 90 a 109 está la media, y todo lo que se desvíe hacia la derecha es por encima, y todo lo que se desvíe todavía más a la derecha es muy alto y extremadamente alto. Y esto sí que tenéis que tener cuidado cuando se halla el perfil individual o el perfil del aula sobre la inteligencia emocional, porque tiene una interpretación diferente. Cuando vamos hacia la izquierda, 80-89 empieza a ser bajo, y ya muy bajo, 70-79, y por debajo de 70, pues ya empieza a ser extremadamente bajo. Es que me están diciendo mis compañeras que me queda poco tiempo. No, tranquilas. Claro, aquí tenemos una escala que se nos pasó y la verdad es que Tea, con muchísima sapiencia, nos dijo, pero ¿dónde tenéis la interpretación de las puntuaciones? En esta tabla 5.2, que lo describe muy bien Tea, pues una característica de la adaptabilidad son personas flexibles, realistas, gestionan bien sus cambios, son buenas encontrando soluciones, etcétera. Una buena del estado de ánimo son optimistas, positivas, generalmente es agradable estar con ellas. Y la inconsistencia, hay discrepancias considerables en las respuestas dadas a ítems similares. Y entonces aquí sí que hay que ver en la escala de veracidad y la inconsistencia. Puede ser que lo hayan hecho de una forma desinteresada, aleatoria, que no le ha interesado. Una anécdota personal, el jueves por la noche, la profesora Ruiz Melero y yo corrigiendo los test de personalidad de un grupo de niños que asisten a talleres de enriquecimiento, pues vimos que la personalidad la habían hecho, aquí te pillo, aquí te mato, etcétera, etcétera, claro, con lo cual se nos anuló ese test. Entonces, esto también, que luego lo daremos en las recomendaciones, hay que ser muy precavido. También, con mucho atino, Tea también ha puesto enfrente, yo no las he puesto, las características de las personas con bajas puntuaciones. Pues, por ejemplo, la adaptabilidad suelen ser inflexibles, le falta realismo, carecen de destreza para gestionar los cambios, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, esta descripción, porque te ayuda luego a hacer informes y diagnósticos muy buenos. Y con respecto a la descripción de la muestra, pues esta es la tesis de la profesora Mercedes Ferrando. No es porque esté delante, pero fue la más leída en el 2006, la más leída en el sentido de la más cotejada. La vicerrectora de entonces le mandaba cada mes un certificado con la cantidad de personas que entraban a consultar la tesis y lo que les decía, la enhorabuena, etcétera. Y en eso pues también hay que darle las gracias a ella, que le costaron también muchos años de becas predoctorales y postdoctorales para hacerla. Fíjense bien la muestra tan grande que ella consiguió en 2006 en reunir
Y dése cuenta que nosotros empezamos a coquetear con el Barón 2003. Es decir, que tanto la profesora Bermejo como la profesora Sainz en toda la población valenciana. La profesora Bermejo era profesora en la Universidad de Alicante, luego la pudimos rescatar para acá, como el trabajo que se ha ido haciendo recogiendo muestras. Y luego tenemos aquí abajo, que esto es la profesora Ferrandi, la que nos ilustra con su sapiencia en metodología, pues no está mal, porque la escala más baja es la de intrapersonal, pero fíjense ustedes que es .69 y dicen los metodólogos que a partir de .70 se puede ya considerar que las escalas tienen una consistencia interna buena. Bien, si luego tienen algún problema con la metodología, tengo aquí a la experta que se les puede ilustrar. Bien, yo ahora quisiera ilustraros con unos, son ficticios, los casos que vienen en el manual, pero vamos a ver cómo podríamos interpretarlos. El primero se le ha denominado Esteban, tiene 9 años, es varón, se le diagnostica de TDAH, dice en el informe que manda la psicóloga clínica que es infeliz, que tiene pocos amigos, que levemente tiene depresión, etcétera, etcétera. Y yo aquí quiero hacer observar una cosa, que es lo primero que tenemos que mirar. Inconsistencia, muy bien. Tiene un 2, por tanto, no se detecta. Pero fíjense usted con impresión positiva. Fíjense ustedes, 123. Esto es poco realista, porque está demasiado alto. Entonces, este hay que revisarlo. O sea, el día que nos viene a consulta o que nos viene al grupo de trabajo, hay que revisarlo y ver lo que ha pasado. Y luego vemos que la inteligencia total está también baja, porque está en el percentil, está ahí como rondando, pero en general está un poco por debajo. Luego, hay otra cosa que deberíamos de ver, que es la interpersonal. ¿Ven ustedes? También está bajo. Por lo demás, el manejo del estrés parece que también tiene algún problemilla por ahí, sin embargo, en adaptabilidad está dentro de la media. Y entonces ya pues se puede ir aplicando la tabla, carece de o tiene capacidad para. Este es el caso de Lucía, que también, de todo lo que tenemos, es una chica que vive con la hermana, tiene conflictos familiares, con su hermana mayor, odia, que esta es la palabra que utiliza, si no tan fuerte, a la madre, tiene un conflicto grave con la madre, y este es el perfil que le saca. Muy bien, inconsistencia no tiene una impresión positiva, bien, quiere decir. El estado de ánimo está por debajo de la media, como ustedes ven. Asimismo, la intrapersonal la tiene bien y manejo del estrés. Vuelvo a decir, se vuelven a aplicar todas las características que vienen en el manual y se hace un perfil. Claro, esto, contándolo esta tarde, contándolo así en una hora, pues parece ser que esto se ha hecho de la noche a la mañana. Y esto es un gran proceso. Primero, el grupo de altas habilidades, hace 2003, nada más llegar de Toronto, nos trajimos del consorcio el manual y dentro iba la hoja de respuesta, pero en un español hispanoparlante. Perdonen ustedes, pero ustedes tienen unos giros que nosotros no los tenemos. ¿Qué se hizo? Pues con una buena lingüista, compañera de aquí de la universidad, tuvimos que realmente poner el cuestionario en nuestros términos. Se hicieron varios estudios pilotos, cogiendo 8, 14, 12 niños, etcétera, para que hasta que no entendieran la prueba, como a mí me enseñó Robert Stenberg cuando estuve trabajando con él en los Estados Unidos, la prueba no podía ni siquiera empezar a aplicarse. Claro, el primer estudio, ya lo he dicho, lo hizo Ferrando en su tesis doctoral y este ha servido después, como veremos, para hallar las propiedades psicométricas. Serna, también en el 2007, validó el constructo, como os he dicho antes, del Baron con el TIQ de Petrides, con el que también hemos trabajado en Londres
concretamente la profesora Ferrando, y yo también he estado trabajando con él. Más tarde Sainz, que quizá esta es la tesis que vino a completar el gran estudio de Ferrando, ella pone en funcionamiento lo que dicen los autores. Es verdad que la inteligencia tiene que ver con aspectos cognitivos, perdón, la inteligencia emocional con aspectos cognitivos y cognitivos, vamos a probarlo. Y entonces ella lo estudia con personalidad, creatividad con el TTCT y con la inteligencia psicométrica con el DAT, que es también otra prueba de aptitudes. Ahí lo tienen todo y luego veremos dónde se ha publicado. Fernández Vidal se centró, porque estábamos nosotros muy interesados, porque es nuestra línea de investigación también, en la alta capacidad. O sea, ¿qué pasa con la autopercepción que tienen estudiantes, padres y profesores de su estudiante, valga la redundancia, superdotado o talento? Y esta tesis sirvió luego para publicar las características psicométricas en población superdotada. Llegado a este punto, son varios los estudios que se han hecho en español y que la adaptación esta que les presenta hoy Lola y Tea se ha basado o fundamentado en el estudio liderado por Ferrandi, donde participa Ferrandi Bermejo, Ferrando y Sainz, en el que lo tienen en una revista de mucho prestigio española, que es la de Psicodidáctica, que luego la veremos, que tienen un link también con ella. Y finalmente, y hace ya muy poco, hemos publicado la estructura interna en una muestra de personas superdotadas y talentosas, que son precisamente los superdotados, con las características psicométricas. Tenemos otro estudio muy reciente, del 16-17, pero que luego, si queréis, lo podéis pedir. ¿Qué orientaciones les daríamos desde este grupo sobre el vano? Es un instrumento eficaz y práctico. Es una aplicación sencilla. La verdad que no dura más de 30 minutos. Se puede obtener un perfil muy completo en un tiempo bastante breve. Pero claro, esto dicho así puede parecer que en 20 minutos va a sacar el perfil del niño, ¿no? Esto luego hay que estudiarlo, hay que ver la inconsistencia, la escala de veracidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las puntuaciones siempre que pienso que es lo que TEA hará, cuando se corrija, serán comprobadas con el grupo normativo, que aquel que ya ha aparecido en psicodidáctica y que ahora TEA tiene todos los baremos completos, de 6 a 18 años, en un intervalo de 3 años. Desde luego que antes de finalizar la prueba, con la cantidad de experiencia que tenemos, yo sí que aconsejaría que se compruebe que no se ha dejado ninguna respuesta en blanco. A veces porque los niños están cansados, a veces porque no se han dado cuenta, otras veces porque los ítems entre sí tienen poca distancia y te confunden. Y entonces, como a mí me enseñó Robert Stenberg, si un niño no ha leído previamente y se ha saltado algún ítem, este tipo de test te da la oportunidad para hacer un repaso sobre lo que se ha y no se ha contestado. Y eso sí, se debe favorecer un clima relajado para que la persona que se vaya a evaluar esté confortable, esté bien, porque estamos ni más ni menos que entrando en su mundo personal, en su inteligencia intrapersonal, en la parte más íntima y más privada de la persona. Y se debe de incidir en que el propósito es profundizar en sus capacidades y destrezas emocionales. Hay siempre que con el código deontológico, desde luego que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes y los padres sepan qué es lo que vamos a evaluar. Yo no sé si este webinar es un poco atípico, pero yo sí que he querido mostrar la experiencia del grupo, las investigaciones y las estancias que hemos tenido fuera. Yo trabajé con Rubén Feuerstein en la mejora, en la modificabilidad de la inteligencia, que luego por eso en las conclusiones lo digo. Él decía que podemos mejorar, que se puede transformar. Un niño síndrome de Down puede tener conducta de planificación,
puede tener otro tipo de conducta que en principio no se esperan de él y efectivamente hay que creer que la persona humana, como ya también lo decían los primeros autores que hemos manifestado sobre la inteligencia emocional, el mismo Thorndike, que se puede intervenir y se puede modificar. Luego, bueno, aquí hay un personaje que es Robert Stenberg, con el que muchas de nosotros hemos hecho estancia. Él, para mí, desde luego, es una persona extraordinaria, no solamente ya intelectual, sino también humanamente. De él hemos aprendido lo que es la inteligencia práctica, que es realmente la capacidad de adaptación, que también tiene que ver con la inteligencia emocional, y de hecho, con él tenemos muchas publicaciones y tenemos muchos estudios hechos en ámbitos distintos. Pero yo pondría el acento aquí, en el Congreso de 2003, que es cuando tenemos la oportunidad, Charo, que es la que aparece con la diadema, Carmen Ferrandi, mira qué jovencita está, y esta que parece que está durmiendo soy yo con los ojos cerrados. Este señor del bigote más alto es una persona del consorcio, que allí nos juntamos, ahí estaba la CREN y CREN, ellos de la inteligencia emocional. Y es cuando ya Ferrandi, que había estado en el 2000 en Yale, ya había conocido a Peter Salovey, que es este del bigotito, y es cuando a nosotros se nos enchufa la luz y dijimos, pues aquí aparte de los superdotados, aparte del autoconcepto, aparte de la teoría triárquica de Stenberg, hay una nueva línea de investigación. Y aquí yo no les quiero marear porque ustedes, y quiero dejar un tiempo de preguntas, tienen todos los congresos en los cuales hemos asistido y los trabajos, que además muchos de ellos son facilísimos. Aquí, por ejemplo, en Málaga conocimos a Brackett, que es este jovencito que hay por aquí, que es también del grupo de Mayer y Salovey. En Inglaterra también a Richard Bailey, y aquí en Alemania tenemos a nuestro vicerrector de profesorado, que es este señor que estoy señalando, un gran metodólogo que muchos de los análisis y de los estudios hemos contado con su colaboración. Claro, yo siempre le digo a mis alumnos, es una suerte trabajar en la universidad porque además te obligan a hacer investigación. Pues miren, desde la tesis de la profesora Ferrando, la tesina de Marta Sainz, su tesis, la de Mari Carmen y estas tres últimas también realizadas, la de Jenny, que está realizada en la República Dominicana, la muestra de allí, sí hemos tenido oportunidad de comprobar, validar, repasar todos los cuestionarios. Aquí tenemos los proyectos de investigación. Gracias a todas las instituciones, a Seneca, al Ministerio de Economía y de Educación de este país, que siempre, es verdad, nos ha ido apoyando en función de nuestra producción científica. Y aquí son algunas de las revistas en las cuales ustedes pueden también cotejar nuestros resultados de la inteligencia emocional. Finalmente, le hemos puesto estas publicaciones y si ustedes pinchan, no voy a pinchar ahora por si se estropea la cuestión, les lleva directamente al artículo. En cualquier caso, todo lo que ustedes necesiten nos tienen para hacerlo. Quisiera destacar esta de Gifted Child Quarterly, porque ahí lo que hicimos es la inteligencia múltiple para detectar que los padres, profesores y estudiantes nos detectaran los superdotados y luego el modelo de Varo para estudiar la inteligencia emocional, con los cuales los resultados son fabulosos, los tenéis publicados en esa revista que no es abierta, no lo hemos podido publicar. Aquí tenemos el del 2011, que es todo un monográfico de inteligencia emocional. Aquí vuelven a tener más. Y yo pues haría incidencia en la revista española de pedagogía, que es una muy buena revista. En la revista conductual, que también la tenemos por ahí, donde sí se publicó el estrés como una variable diferente que salió de la tesis de Marta. La revista de educación, de investigación educativa, que también es abierta. Y otro último que tenemos, 2015, de aula, aunque tenemos otros más. Perdonen que vaya tan rápida, pero quiero dejar algún espacio para preguntas. Aquí tienen las referencias que aparecen en el texto, donde siempre he obligado a referirlas. ¿Qué conclusiones, desde el punto de vista nuestro, tendríamos que hacer? La inteligencia socioemocional no es una capacidad innata,
porque se desarrolla a lo largo de la vida. Y aquí está. Ruben Feuerstein, lo que a mí me enseñó en los años 80 trabajando con niños síndrome de Down, y lo que todas las corrientes modernas dicen. No es inmodificable, se puede modificar, se puede aprender. Y de hecho, también la editorial ha puesto ahí una serie de programas, como el de Valle Arándiga, como es el de distintos autores que en nuestro país estamos utilizando los programas de la inteligencia emocional. Los niños la manifiestan bien siempre que su interés y motivaciones coincidan con las de sus colegas y compañeros. Esta es mi nieta todos los días cuando la llevo al colegio. Pero cuando no está de acuerdo, pues entonces surgen los conflictos. Sus intereses ya no están de acuerdo con lo que les interesa a los otros. Cuando los intereses se ven enfrentados, se debería ayudar a los niños a flexibilizar, que es esa capacidad que tiene algunas personas para entender la perspectiva del otro. Lo que siempre se dice, ponerte en los zapatos del otro. Que esto ya Piaget lo dijo y algunos otros, muchos psicólogos. Y hay que captar aquellos aspectos escondidos, aquellos aspectos ocultos, en una situación de comunicación. Crear diferentes perspectivas y múltiples y rechazar la confrontación siempre que se pueda con sus colegas. Y la que os lo está diciendo es una persona luchadora, o sea, yo me considero una persona luchadora. Decía mi madre que no me callaba ni siquiera debajo del agua, pero una cosa es defender tu idea cuando sabes que son correctas y eso no es confrontación, y otra es la confrontación por la confrontación. Y la pregunta que nos surge, ¿por qué estudiar la inteligencia socioemocional? Porque es la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos y para ser creativas. Porque además es posible entrenarla. Porque es una capacidad moral neutral. Actualmente Gardner la está incluyendo en su inteligencia múltiple. Y porque se puede utilizar de una manera muy adecuada y también, si es inadecuada, te puede perjudicar. Y es importante examinar todos los factores, tanto sociales como cognitivos. Como dijo Wesley en 1958, el mismo Thorndike y todos los autores que reconocen que en el aprendizaje y en el desarrollo los aspectos no cognitivos son también importantes. Finalmente, yo entiendo que es un instrumento que es muy bueno también para estudiar con los alumnos de altas capacidades, superdotados y talentos, donde también tenemos mucha investigación. Gracias, muito obrigado, thanks very much, merci, danke. Lola Prieto.